Continuamos con nuestras disertaciones de la estación de la Cuaresma. Y siguiendo entonces esta temática, como han visto aquí en sus programas, el tema de hoy es el segundo Adán versus la serpiente antigua. Tema que vamos a desarrollar y explicar a lo largo de esta exposición, partiendo por supuesto de la Escritura, y por eso les invito para que vayamos al Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4. El pasaje que hoy vamos a estudiar comprende los versículos 1 al 11. Cuando tengamos pues este pasaje de Mateo, vamos a darle una lectura unida. Todos, dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más estamos alrededor de tu palabra, porque ellas son vida para nuestras almas. Porque a través de ella tú nos muestras tu voluntad, pero también, Señor, tus misericordias para tu pueblo. Señor, nosotros llegamos ante tu palabra con la esperanza de poder conocer tu voluntad y entender tus promesas y vivir siempre buscando hacer tu voluntad. Te rogamos, Señor, que en tanto que tu palabra es expuesta, tu Espíritu Santo haga la obra milagrosa de transformar estos corazones duros y empedernidos que tenemos por causa de nuestro pecado. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver lo horrendo de nuestras vidas, modelos de vidas acuñados por nosotros mismos. Nosotros poniendo nuestros propios estándares de moralidad, nuestros propios estándares de buenas obras, sin pensar siquiera, Señor, si a ti te agrada nuestra manera de vivir. Por eso está tu palabra, para corregir nuestros quiméricos sueños. Por eso está tu Espíritu Santo, para redarguirnos. Y por eso venimos a ti, Señor, para que tú nos restaures a la maravillosa fe que solo puede dar tu palabra. En Jesús oramos. Amén. Al leer este pasaje, hermanos, y también atender a otros tantos que han expuesto ya este pasaje, encontramos distintas corrientes de interpretación de las Escrituras y particularmente de este pasaje que hoy hemos leído. Por un lado tenemos los modernistas, que tratan, según ellos, de desmitificar todo indicio de milagro dentro de las Escrituras. Pero tenemos lamentablemente también el otro extremo, el misticismo, y particularmente el misticismo evangelicalista, el que a menudo
tiene la tendencia de sofisticar el significado real de las Escrituras. Un ejemplo podríamos citar. Suelen decir: ¿qué haría Cristo en mi lugar en tal o cual situación? Y entonces, tratando de imitar a Jesús, versiculizan situacionalmente cada evento de su vida. Pero si nosotros nos concentramos en el pasaje que acabamos de leer, podremos decir que el misticismo evangelicalista cree que si ayuna y memoriza versículos de la Biblia, estará mejor preparado para derrotar al diablo. Incluso se atreve a darle órdenes. Te ordeno, demonio de gripa, que te salgas para que no tenga que comprar paracetamol. La Escritura es un libro de direcciones y nosotros estamos llamados a darle la correcta interpretación, porque solo a la iglesia el Señor le ha dado el poder para interpretar la palabra de Dios. Si esta es entonces nuestra tarea y nuestro compromiso, nosotros como evangélicos reformados, ¿cómo entonces debemos entender este pasaje? De lo que acabamos de leer en Mateo, por lo menos, hermanos, debemos de fijar nuestra atención en tres cosas. Por un lado, hay que analizar el periodo de Jesús en el desierto. 40 días en ese árido paisaje. Por el otro, también tenemos que traer aquí a nosotros y ver sobre la tentación de Jesús en el desierto. ¿Es cierto que nosotros podemos resistir las mismas tentaciones que Jesús en el desierto? Respuesta que trataremos de dar en el transcurso de la exposición. Asimismo, un tercer elemento que podemos ver en este pasaje que hemos leído es el de poder llegar a un entendimiento doctrinalmente sano del significado del ayuno de Jesús. Así que, habiendo anunciado las tres partes en las cuales vamos a dividir nuestro pasaje, pasemos de inmediato al primero, el periodo de Cristo en el desierto. El versículo nos dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Tenemos que conectarlo con el pasaje anterior. Juan vio que descendía del cielo el Espíritu en forma de paloma y se posaba sobre el hombro de Jesús. Ese mismo Espíritu es el que lleva a Jesús al desierto. Entonces es el Espíritu quien lo está llevando, y lo está llevando precisamente para ser preparado para aquella gran obra que nuestro Señor Jesucristo va a realizar. Y el propósito para llevarlo no fue precisamente unas vacaciones a Cancún. Llevaba un propósito: para ser tentado por el diablo. Así de pum, pues no nos dice nada, ¿verdad? Pero otra vez, hermanos, insistimos, recalcamos, reiteramos. Ya no tengo más sinónimos. ¿Cómo se los digo, hermanos? Tenemos que leer la Biblia todos los días. Tenemos que leerla en forma progresiva, sistemática, coherente, y no como andar piscando. Bueno, ustedes no saben otomí, ¿verdad? Yo tampoco. Pero escuché que entre los otomíes piscar es ir a sacar los elotes. O sea, ven el maíz y escogen el mejorcito, ¿verdad? Entonces eso le llaman piscar. Y hay quienes piscan las Escrituras. Piscan un versículo, piscan otro versículo, y así, hermanos. Entonces tienen una tremenda mezcolanza ahí. Si nosotros leemos cuidadosamente las Escrituras,
veremos que este pasaje apunta al paraíso. Su paralelo está en el paraíso. A esto se le llama analogía de la fe. Fue llevado por el Espíritu. Y el Espíritu es Dios. Dios puso a Adán y a Eva, ¿en dónde? En el paraíso. Fue llevado nuestro Señor Jesucristo, ¿a dónde? La bendita herencia que nuestro padre Adán nos ha dejado. Cardos y espinas te dará. El diablo tentó a Adán y a Eva, o mejor dicho, como dice Pablo, que Eva fue tentada. Nuestro Señor también iba a ser tentado por el diablo. Ambos fueron colocados en un lugar y ambos iban a ser o fueron tentados por el diablo. Ahora entonces, ¿cómo podemos seguir desarrollando esta afirmación? En primer lugar, no olvidemos que Adán era la cabeza del pacto y que fue puesto en el paraíso con un propósito de cultivar, de guardar el paraíso. Génesis 1:28 también nos marca el oficio de Adán. Y los bendijo Dios y les dijo: creceos y multiplicaos, sojuzgad la tierra. Ese oficio tenía dado Adán. Adán pues fue colocado en el paraíso. Y aunque hubo tentaciones en el paraíso, las condiciones de Adán eran mucho más favorables que las condiciones que pasó Cristo en el desierto. Ustedes y yo conocemos la historia. Sabemos que lamentablemente Adán, el representante del pacto, sucumbió a la tentación y pecó. Ahora, Cristo es el segundo Adán, hermanos. Véanlo ahora desde esta perspectiva. Cristo es el segundo Adán, dispuesto a cumplir con aquello que el primer Adán no pudo llevar a cabo. Y ahora este Cristo, este segundo Adán, se prepara para enfrentar al diablo en el desierto con su autoridad de rey, porque Jesús es el rey de este reino y no como dicen los fastidios sin Jehová, que este mundo es el reino de Satanás. Jamás, hermanos. El rey va a hacerle frente al usurpador, al que se cree dueño de este mundo. Dice la Escritura que el primer Adán, el que usted y yo leemos en Génesis, era figura del que había de venir. Estaba apuntando hacia el verdadero Adán. ¿Que lo saqué de imaginación? Líbreme el Señor, hermanos. No, porque como dicen los reformados, donde la Biblia habla, hablamos. Donde la Biblia calla, callamos. No especulamos. Romanos capítulo 5, el versículo 14. Pablo está leyendo allí, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Se está refiriendo a la ley. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Cristo es, entonces dice, el cual es figura del que había de venir. Cristo es el postrer Adán. Ahora, ¿alguien lo puede leer, por favor? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces vean,
Por eso tenemos que ver el pasaje a la luz de toda la Escritura. Y en su paralelismo, su analogía de la fe, la encontramos en donde, en el paraíso. Y este apuntaba ¿a quién? Al que había de venir. Ahora, ¿quién es ese? El que había de venir. Cristo es el postrer Adán. Cristo es ese que había de venir. Igual, ¿lo inventamos? No, porque la Escritura lo declara. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Primera de Corintios 15:45, ¿alguien lo lee? Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Vean ustedes, ahora hace un comparativo de los dos Adanes. El primer Adán, el postrer Adán. El primer Adán, pues es el Adán. El postrer Adán se refiere a Cristo. Entonces tenemos que ver este pasaje ahí. ¿Hacia dónde apunta entonces? Hacia el paraíso. Pero ¿qué más podemos decir de ello? Asimismo, este periodo de 40 días apunta hacia el desierto del Sinaí, donde fue entregada la ley a Moisés. Recuerden, subió Moisés a monte Sinaí. ¿Cuántos días pasó Moisés en el monte Sinaí? 40 días. ¿Cuántos días pasó Jesús en el desierto? 40. Entonces ahora veámoslo con la ley. Era para indicar de esta manera que el evangelio de la gracia en nada era menor a la ley mosaica. No olvidar que Mateo está dirigiéndose al pueblo judío, que tenía una alta estima por la ley de Moisés y que estaba ansiosa en espera de el Mesías. Bueno, ya tenemos visualizado el cuadro, la imagen. Ahora vayamos a Jesús en el desierto, la tentación de Cristo. Ahora Cristo es la nueva cabeza de ese pacto. Nuestro representante federal falló. Ahora Cristo es nuestro representante, como lo identifica Pablo, cabeza de la iglesia. La verdadera cabeza de la iglesia es Cristo. El verdadero jefe de la iglesia es Cristo. No hay un jefe terrenal de la iglesia, solo Cristo. Él es la cabeza de la nueva raza, la raza redimida. En este mundo solo hay dos tipos de razas: la raza caída y la raza redimida. Si usted no pertenece a la raza redimida, necesariamente es de la raza ¿qué? Ahí está. Si no ha doblado su rodilla ante la gloriosa majestad de Jesucristo, es un hombre caído. Cristo siendo entonces la cabeza de Cristo. De manera que la presencia de Cristo en el desierto va dirigida hacia la restauración de la creación. Génesis 3. Versículo 15 al 19. ¿Alguien lo puede leer? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Primero, un segundito. Aquí hay una antítesis irreconciliable.
Dios ha hecho esa separación. Dios no quiere que su pueblo se revuelva con los cainitas, con las filisteas, con los incircuncisos. Hay una antítesis irreconciliable. Siguiente versículo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Un segundito. Vean ustedes aquí. Dice: maldita será la tierra por tu causa. Ahora vean dónde está Jesús. En el desierto. La herencia de nuestro primer Adán. Maldita será la tierra por tu causa. El versículo 18. Espinos y cardos te producirá. Comerás plantas del campo, etc. ¿Qué debe venir entonces a nuestra imagen? Bueno, decíamos que la presencia de Cristo en el desierto va dirigida hacia la restauración de la creación, la cual fue terriblemente afectada por el pecado de Adán. Cardos y espinas y desolación fue la sentencia por causa del pecado, hermanos. Los problemas que tenemos en el norte de nuestro país, Chihuahua, Durango, Zacatecas, no tenemos. No se nos ocurre pensar, ¿sí?, que es fruto de nuestro pecado que la situación esté así en ese lugar. Nótese que el Evangelio registra que la corona de Cristo no fue como la corona del Papa. ¿Ya? La corona de Cristo fue hecha de cardos y espinas. Me gustaría verlo con una corona de estas, ¿sí? Y por añadidura, el Evangelio dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, en lo que debemos pensar, hermanos, es en una redención cósmica. Que Dios, que tiene el mismo cuidado por usted y por mí, por las personas que aún blasfeman su nombre, y Él todavía en su gracia les lleva el pan a su boca. Que todavía permanezca esta creación. Pero esto no puede permanecer así, porque hay promesa de redención, no solo para los hombres, sino también para la misma tierra. Eso es lo que quiere decir Juan 3:16, y no lo que por muchas veces nos enseñaron algunas maestras de escuela dominical, no las del Mesías, ¿verdad? ¿Sí? Que dicen: porque de tal manera amó Dios a Pepito. No, dice Ton Cosmón, dice universo, dice mundo. Vamos a leer algunos pasajes. Si de este lado me ayudan con Romanos 8, versículos 19 al 22, son pasajes que ya conocemos, pero que debemos de tenerlos presentes y debemos traerlos aquí para recordarlos siempre. Romanos 8, versículos 19 al 22. Porque la anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación del Hijo de Dios. Hasta aquí un segundito. Hay un anhelo ardiente de la creación. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Gracias. La creación está sujeta, no por su propia voluntad. Siguiente, 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Un segundito. ¿Porque qué? ¿Qué dice la otra palabra?
también, sí, Dios redime almas, pero también tiene cuidado de la creación, del pollito, del perrito, de la vaquita y del bueycito. Bueno, esos son grandotes, ¿verdad? Entonces, vean, tiene cuidado de su creación. Termine de leer el versículo, hermano. A la libertad que origen de los hijos de Dios. A la libertad mía. De manera que yo tengo que traer esa liberación a la tierra. Y somos los primeros en contaminar la tierra, en escupir en las calles, en tirar basura en las calles y en tantas porquerías que llenamos del mundo, hermanos. Ahí estamos. Siguiente versículo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Bueno, nosotros no nos imaginamos eso. Pero quienes tienen la experiencia de madres, ahora imagínense a la creación. Me estás contaminando, me estás contaminando. Y nosotros, orejas sordas, ¿verdad? Sí. Coche hasta para ir a la esquina por el pan. Entonces, vean, hermanos, ¿dónde está apuntando? Ahora leemos Isaías 65:17. Este es el estado actual de la creación. Ahora 65:17 de Isaías, acá de este lado, por favor. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Preciosa promesa. He aquí, nuevos cielos, nueva tierra, y de lo primero, nueva memoria. Una transformación, hermanos. No habrá enfermedad. Ustedes conocen sus enfermedades. Los que yo pasamos de los 18 años ya empezamos a sentir nuestras enfermedades, ¿verdad? Que ya no hay medicina que nos la cure. Que ya el médico nos dice, pues tómese un tecito de jara. ¿No conocen la jara, hermanos? Es una hierbita de allá del estado de Hidalgo que usan para barrer. Te de jara, pues a ver cuándo te alivias. Digo, si te alivias. No, ya no hay. ¿Sí? Entonces, imaginan, cuando este estado glorioso venga, es una promesa del Señor. No es una promesa ni del candidato del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de nadie, hermanos. Segunda de Pedro 3:13, esgrima, por favor. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros esperamos. ¿Lo espera, hermano? Cielos nuevos, tierra nueva, ¿según qué? Su promesa. Eso es lo que estaba haciendo allí Jesús en el desierto, trayendo nuevamente la creación a una redención cósmica. Y Apocalipsis 21:1, lo buscamos todos, por favor. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 21, y lo leemos todos. ¿Ya lo tenemos? Apocalipsis 21, versículo 1. Leámoslo. Dice así: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Esa tierra árida, yerma, no existe más. Lean Isaías, que el niño jugará en el nido de las áspides, de las víboras. El cordero pastará junto con el león, hermanos. Es allá hacia donde debe de apuntar el mensaje de este evangelio. Y ahora vamos al tercer punto: el ayuno de Jesús en el desierto. La razón de este ayuno apuntaba hacia Moisés y hacia la ley. Éxodo 24:18 acá, por favor.
y Éxodo 34, 28 de este otro lado, si me hacen favor. Éxodo 24, 18, Éxodo 34, 28. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Estuvo Moisés en el monte, ¿cuántos días? 40 días con sus noches. Y 34, 28, por favor. Estuvo aquí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto que el firma con él. No comió pan ni bebió agua. Hubo también ayuno, hermanos. ¿Sí? Este ayuno entonces de Jesús tenía como propósito confirmar la autoridad de la ley. Él lo dijo, no vine a abrogar, sino a hacer que se cumpla la ley. Por consiguiente, era razonable que este mismo milagro fuera realizado por Cristo, para que no pareciera que el Evangelio era inferior a la ley. El ayuno de Jesús y de Moisés fue un milagro, no un mandato para usted y para mí. Usted no sería capaz de soportar un ayuno de 40 días, como lo dice, imposible médicamente. Hay médicos y lo saben. Pues ¿cómo vamos a imitar a Cristo? Pues no está para imitarlo. Otro tanto encontramos en la epístola a los Hebreos, en donde el objetivo no es demostrar a los judíos que Jesús, el Hijo de María, era el Cristo su Redentor. Más bien, el asunto es que el propósito del escritor era demostrar en qué consistía el verdadero oficio de Cristo. Él era nuestro sumo pontífice. Y con el cumplimiento de su triple oficio de rey, sacerdote y profeta, llegan a su fin las ceremonias de la ley. ¿Me explico? Con el cumplimiento de este segundo Adán, llegan a su fin las ceremonias de la ley. No más ayunos, no más sacrificios de corderos como instrumentos para ganarse el favor de Dios. Y sin embargo, los papistas y algunos evangelicalistas alegan que la cuaresma es para imitar a Cristo. Si Dios quisiera que su pueblo imitara este ayuno, ¿no lo hubiera ordenado con Moisés? ¿No lo hubiera ordenado con Cristo? Y lo hubiera encargado expresamente Él. ¿En qué parte dice? Les doy como mandato, ayunen. No lo da, hermanos. Sí menciona el ayuno, pero al contrario se está dirigiendo a los hipócritas. Dice, cuando ayunes no seas hipócrita, lávate la cara, ponte Pons, no sé cuáles marcas existan. Es Nivea, perdón. Bueno, ya sabemos la marca, hermano. ¿Sí? Entonces, vean hacia dónde está. Los apóstoles también hubieran enseñado sobre la necesidad de ayunar 40 días. No hay mandato expreso, hermanos. No existe. Además, Cristo no ayunó cada año 40 días. Fue una sola vez y ya. No se oye que Moisés volviera a repetir el ayuno que tuvo en el monte Sinaí. Entonces, vean, hermanos, hacia dónde está apuntando. Creation Regained. Así dice el título de un libro. Creación recuperada. Hacia allá va, hermanos. Concluyendo entonces, del pasaje escritural que se ha leído, se han considerado tres cosas. Por un lado, está el periodo que Jesús pasó en el desierto. Y por el otro, las tentaciones que el diablo le presentó a Cristo en el desierto. Y finalmente, se puntualizó
sobre el razonable significado del ayuno de Jesús. ¿Qué entonces es lo que nosotros debemos de atesorar de esto que hemos leído? 1. Su imagen restaurada. Ahora usted tiene un verdadero conocimiento. Ahora usted sabe lo que es la verdadera santidad y la verdadera justicia. Esa imagen de Dios que quedó distorsionada, horriblemente desfigurada por el pecado, al grado de que hombres se comportan más como bestias y como monstruos que hombres. Hágame el favor, de esos que llaman narcos y de esos otros que se escapan, ¿qué historiales tienen, hermanos? Por tanto, si nuestra imagen ha sido restaurada, usted y yo, hermanos, tenemos la ineludible obligación de hacer morir más y más cada día al viejo hombre, el que está viciado de pecado. Ese tiene que morir, porque Cristo murió precisamente por su pecado y por mi pecado. Pero también, hermanos, que Cristo anhela una restauración de su creación. Por tanto, obligación tiene usted y yo de cumplir fielmente nuestra tarea de mayordomos de la creación. En la Ciudad de México estamos sufriendo por el agua, hermanos. Oigan de Iztapalapa, oigan del oriente de la ciudad, hermanos. Por supuesto que en el Pedregal no tienen ese problema, ¿verdad? Óiganlo, hermanos. Cierto hay eso, pero ¿cuánto no es, hermano, causado por nosotros? Desperdicio del agua, hermanos. Un enorme desperdicio. En estas 2 semanas que pasaron, en las noticias salieron de 2 fugas de agua, que eran litros y litros y que se había hecho por ahí a una laguna. Creo que el accidente ocurrió en la madrugada, por ahí a medianoche. Y estaba diciendo el reportero, a las 7 de la mañana en un motociclista del departamento, a ver cómo estaba el asunto. Imagínense, de aquí que se gira el memorándum, de aquí que lo autoriza fulanito, de aquí que lo quién sabe cuánto, y pues no, ¿cuánto se tiró, hermano? Entonces vean, hermanos, usted tiene la obligación de cuidar de esta creación. Enséñele a sus hijos, enséñele a sus nietos, amar la creación, amar a los seres vivos, amar las plantas, que no ande el chamaco trozando las rosas, trozando las plantas, que no vea una catarinita y ¡paz! La aplastó ahí la pobrecita. ¿Cuánto cuidado debemos de tener? Que si tiene mascotas, que las bañe, que las cuide, todo lo que tiene que hacer, hermanos, y no que a los perros les den vida de perro. Bueno, estoy hablando de los perros callejeros y los perros del campo. Entonces vean cuánto compromiso tenemos. Esto también nos compromete, hermanos. Si Jesús vino a cumplir cabalmente su oficio, entonces nuestros oficios, el de usted y el mío, cada uno deben de ser desempeñados partiendo desde una perspectiva verdaderamente escritural. Y como lo hemos dicho hasta el cansancio, y lo seguiremos reiterando, nosotros no trabajamos por amor a la chuleta. Trabajamos porque queremos servir a Dios con nuestro trabajo y porque queremos servir a nuestro prójimo con nuestro trabajo. Cada vez que voy a mi oficina, cada vez que me voy a mi centro de trabajo, yo veo esa oportunidad de servirle a mi prójimo. Eso es lo que debo de ver en el trabajo. Y no solo verle signos de pesos. Al mismo tiempo, debemos sumar esfuerzos para llamar a aquellos que han abandonado el pacto con su Señor. Recuerden que este era uno de los propósitos y era una de las tareas y algo de lo que hacía en el tiempo de la Cuaresma. La iglesia salía a buscar a aquellos hermanos que no habían venido a la iglesia. ¿Por qué?
¿Dónde estaban? Te extrañamos, ven con nosotros. ¿Van a venir ellos? No, hermanos, porque esa es la naturaleza humana. Adán no fue. Cuando pecó no fue con el Señor, ¿o sí? Ay, Señor, mira, aquí estoy. Se escondió, huyó de él, pero el Señor fue a su encuentro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, nosotros también aún tenemos el deber de hacer un vehemente llamado a quienes viven aún cautivos bajo los principios de un mundo mortalmente herido por el pecado. En suma, también debemos hacer obra de evangelismo. A todo esto nos compromete la restauración que hizo el segundo Adán, quien derrotó a la serpiente antigua, esto es, el diablo. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra, que trae confort a nuestra alma, trae refrigerio, seguridad y confianza, pero también compromisos. Señor, ayúdanos a no ser remisos en nuestras obligaciones, como padres, como hijos, como miembros de tu iglesia, como comunidad de fe. Señor, ayúdanos a anhelar ese glorioso día, cuando tú restaures en su totalidad esta maravillosa creación que tú hiciste para tus hijos, para el hombre. Ayúdanos a transmitir con anhelo ferviente esta verdad entre nuestros hermanos en la fe, aún débiles en doctrina, en nuestros hermanos que se han alejado, en nuestros vecinos, en nuestros amigos y todos aquellos que has puesto, Señor, bajo nuestro inmediato contacto. Pero ayúdanos también, Señor, a tener el suficiente discernimiento para no echar las perlas a los puercos, para tener el momento oportuno para sacudir el polvo de nuestros pies y llevar tu santo y bendito evangelio a otros que están esperándolo con un corazón abierto, al cual tú ya has preparado, Señor. Padre, danos esa sensibilidad de amar a tu creación, de amar a tu iglesia, de amar a los perdidos, porque a eso vino Jesús, a buscar lo que se había perdido. En Jesús oramos. Amén.